Este hombre es uno de los mejores peso gallo de la historia, con 8 defensas de su título mundial, peleando contra hombres tan importantes como Carlos Cañas Zárate y Wilfredo Gómez, protagonista de peleas legendarias como la que hizo contra el puertorriqueño Wilfredo, que fue una de las mejores peleas de los años 80 y de la gran rivalidad de estos dos países. En su gran carrera deportiva, destaca que supo hacer las cosas muy bien, un hombre disciplinado, absolutamente disciplinado, y que haciendo contraste a la gran mayoría de peleadores en ese momento que despilfarraban su dinero, él sí supo hacer con el dinero lo correcto. Lamentablemente no todo en su historia es color rosa, pues en una de las defensas de su título se enfrentaría contra un inglés, entregándose en los dos de una manera asombrosa, pero sin saber que al final del encuentro esto tendría el peor desenlace de una pelea, una historia de un campeón que con sus puños terminaría la vida de un colega inglés. Esta es la exitosa, dolorosa y grandiosa historia del Grillo de Guajimalpa. Él es Guadalupe Lupe Pintor. From Guajimalpa en México, el campeón del mundo peso gallo, Guadalupe Pintor. José Guadalupe Pintor Guzmán nació el 13 de abril de 1955. Guadalupe nacería en una familia muy pobre, de clase trabajadora de Guajimalpa, una zona que pertenece a Ciudad de México. Pintor tuvo muchos problemas con su padre. La relación se caracterizaba por ser violenta entre los dos, lo que finalmente obligó a Lupe Pintor a huir de su casa. Huyendo de su hogar, no tenía nada más que hacer, sino que buscarse la comida cuando aún era solamente un niño. Transitó las calles de la Ciudad de México, aprendiendo a cuidarse él mismo. La calle fue dura con él. Cuando llegó a la mayoría de edad, llegó a medir unos 63 de estatura, así que casi siempre era el pequeño del grupo, lo que no le quitaba la valentía. Lupe Pintor hacía peleas en la calle y empezó a ganarse el respeto de los demás. No había otra forma de sobrevivir en la selva de cemento. Al que se metía conmigo no le iba muy bien. Entonces de esa manera me hice respetar de toda la gente de aquí. Aparte que posteriormente ya con el tiempo me fui haciendo famoso poco a poco y bueno, eso también implica mucho respeto para uno. Guadalupe Pintor aprendió a pelear en la calle, pero más tarde conocería el boxeo, un deporte que prácticamente le salvó la vida. Cuando tenía 19 años de edad, empezaría a pelear de manera profesional y debutó el 26 de marzo de 1974 en Tijuana, México, contra Manuel Vázquez, pelea que ganó por nocaut, y empezaría una racha de victorias, con 2 derrotas en medio de 35 victorias. En aquellos tiempos los peleadores tenían que hacer muchos encuentros para poder llegar a un título mundial. Con 168 centímetros de alcance y 1,63 de estatura, Lupe Pintor empezó a avanzar poco a poco, hasta que en 1979 tuvo la pelea más importante de su carrera deportiva hasta ese momento. Para ese entonces tenía 43 peleas, 39 victorias, 4 derrotas. Ese día se enfrentó por el título peso gallo CMB, nada más y nada menos que contra Carlos Zárate, uno de los noqueadores más importantes de la historia, de quien está la historia en el canal y te dejo el enlace en la descripción y en las tarjetas. Zárate enfrentaba su pelea número 56. En su carrera deportiva solamente había perdido en una ocasión, esta contra Wilfredo Gómez en 1978. Para 1979, Zárate era un peleador que había atrapado mucho público, y el enfrentarse en 2 mexicanos por un título de la CMB dividiría el país en 2. Unos iban con Pintor y otros iban con Zárate. Ese 3 de junio del 79, después de 15 rounds, 2 peleadores peligrosos sobre el ring de la misma nacionalidad, terminó ganando Lupe Pintor, lo que lo hizo campeón mundial por primera vez en la categoría de peso gallo de la CMB. Exchange of left jabs, beautifully done. We'll probably be going to a station break. The end of the round. Lupe Pintor hizo 3 peleas en las que no estuvo en juego su título, hasta que empezó a defenderlo contra Alberto Sandoval, a quien noqueó en el round 12, y posteriormente le ganó a Hiro Murata. En 1980,
La tercera defensa del título mundial sería contra un inglés. Su rival sería Johnny Owen. El 19 de septiembre de 1980, Owen era un peleador galés emblemático a quien le llamaban el gallo biónico. Tenía los títulos británicos y era campeón de la Commonwealth. Enfrentaba su pelea número 28, de donde tenía 25 victorias, 2 empates y solamente una derrota, y nadie era mejor que él en su región. Lupe Pintor, un mexicano, era un gran reto, pero él iría por ese título de la CMB. 10 días antes del encuentro, Lupe Pintor y Johnny Owen se encontrarían en un hotel para saludarse y conocerse un poco antes del encuentro. El encuentro fue totalmente amable. Los dos tuvieron buena sincronización, eran amables y muy respetuosos. Todo quedaba listo para la pelea. 10 días después del amable encuentro, llegaría el momento de la pelea en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Johnny Owen desde un momento empezó a mostrar que era un peleador aguerrido, aunque la fuerza que tenía el mexicano se hacía demostrar, dando golpes contundentes a su rival. Poco a poco, el mexicano fue tomando ventaja, pero parecía ser que Owen no tenía dónde rendirse. Para el round número 10, algunos creían que la pelea debía de ser parada, pues se estaba notando que Pintor tenía dominio sobre su rival y ya estaba golpeando de más. Sin embargo, Owen no daba muestras para rendirse y siguió peleando. Hasta que en el round número 12, un golpe dejó tirado al galés sin ningún tipo de movimiento. Parecía ser un knockout normal, hasta Pintor fue cargado en los hombros y todos celebraban que defendía su título por tercera vez. Pero dejando a un lado la celebración, en el suelo había un hombre tirado que no daba muestras de recuperación. Así fueron pasando y pasando los minutos y no se paró el campeón inglés. Lastimosamente, los que asistieron a la pelea no fueron muy amables con Owen, pues no sabían la gravedad de lo que estaba sucediendo. Hasta le robaron la billetera del abrigo, alguien que atendía al peleador herido. De esto no tenía ninguna responsabilidad Pintor. Los dos padres de Owen subieron al ring y trataban de darle ánimo a su hijo que no respondía. Una vez fue llevado al centro asistencial más cercano, cayó en coma durante más de 40 días. Lupe Pintor recibía la noticia que ningún boxeador quiere vivir, pues el 4 de noviembre de 1980 terminaría la vida de Johnny Owen. Afortunadamente, la familia de Johnny Owen entendieron que esto era simplemente una pelea y que era un deporte y que así de riesgoso es esta disciplina. El peleador galés fue despedido con todos los honores. Todo su país se volcó para darle una despedida a este peleador que representaba a su país, pero que terminó el encuentro de la peor forma que nadie podía haber imaginado antes. Pintor perdió los ánimos para seguir peleando, pero gracias a la familia de Johnny, alentaron nuevamente a que Pintor siguiera su carrera y vendría la siguiente defensa contra Alberto Dávila. Pintor, aunque siguió peleando e hizo 5 defensas más, había sufrido el golpe más duro de su vida y, como él mismo lo ha dicho, es algo de lo que nunca se recuperará y lo tendrá hasta el día de su deceso. A final de cuentas es una situación con la que se vive toda la vida. Cuando uno tiene un rival enfrente, tiene la idea, la convicción, el compromiso y a veces hasta esa necesidad de hacerle daño al rival porque es parte de un trabajo. Pero cuando sucede una situación así es difícil y en la vida se supera. Nunca se supera eso. Sobre todo cuando se enfrenta uno a otro caballero. Johnny Owen, pues desgraciadamente pasó esa desgracia y es triste y se vive con esa pena toda la vida. Afortunadamente para Pintor, la familia nunca le guardó rencor. El encuentro entre Pintor y la familia de Owen quedaría pendiente para casi 20 años más tarde. Pero por ahora sigamos con el recuento de su historia, pues Pintor quiso subir de peso, esta vez al Super Gallo, así que en el 82 hizo su pelea clasificatoria contra Jorge Luján, ganándole esa pelea al panameño y llevándose la oportunidad de pelear contra Wilfredo Gómez, esta vez por el título WBC de ring, en una de las peleas legendarias de la gran rivalidad entre México y Puerto Rico.
El 3 de diciembre del 82, los dos dieron una impresionante pelea que estaba pactada para 15 rounds, pero duró 14 intensas rondas, donde terminó ganando Wilfredo Gómez en el round número 14, noqueando el puertorriqueño al mexicano. Gómez. Abajo también, Paco, abajo. Combination by Pin Gómez. That might have been his best punch of the fight. Gómez trying to finish him. Pintor era valiente y tenía que seguir adelante hasta que tuvo la oportunidad en 1985 de otro título mundial, esta vez contra Juan Mesa, a quien le ganó por decisión dividida, llevándose el título CMB, el segundo título mundial de su carrera deportiva. Lastimosamente, un año más tarde, perdería contra un peleador tailandés, ex luchador de Muay Thai, llamado Samar Pallacaron, un peleador con una historia muy interesante, de la cual la historia está en las tarjetas y en la descripción. Lupe Pintor, después de perder este encuentro contra Pallacaron, perdió toda motivación y se fue del pugilismo durante cerca de 8 años. Después regresó y perdió casi todos los encuentros, y ya no tuvo el mismo nivel hasta su último encuentro de julio del 95. Lupe Pintor se iba con las manos en alto después de ser 2 veces campeón mundial, de tener un récord de 72 peleas, de ellas 56 victorias, 42 por nocaut. Después de su retiro en el año 2002, fue invitado a Gales para la inauguración de una estatua de Johnny Owen, quien hasta el día de hoy sigue siendo un peleador legendario en su país. La familia del peleador galés y Lupe Pintor se reunieron en donde no había ningún rencor. Sí había dolor por la persona perdida, pero cero rencor y mucha madurez dentro de la familia de este peleador inglés, que terminaría yéndose en uno de esos episodios oscuros que deja este deporte de vez en cuando. Welcome, Junior. Diferente a muchos peleadores, a la gran mayoría que malgastaron su dinero, Lupe Pintor sí supo qué hacer con el dinero y al día de hoy vive tranquilamente. Si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, claro está, si Dios nos presta la vida. Bye.